El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Universidad de Chile y Azul Azul, tensiones y desafíos. Con la participación de Rodrigo Goldberg Mertzeyevsky, exdirector deportivo y exfutbolista del Club Universidad de Chile. Héctor Humérez Noguer, representante de la universidad en el directorio de Azul Azul. Rocío Ayala Espejo, periodista de ADN Deportes y relatora deportiva. Y Sergio Celis Guzmán, vicepresidente del Senado Universitario. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo foro Hablemos Todos, este esfuerzo, propósito conjunto que realizan desde hace ya varios años el Senado de la Universidad de Chile y la radio de la Universidad de Chile. Y el Senado ha sido uno de los lugares de la comunidad universitaria donde se ha dado un debate que, además de ser un debate universitario, que es lo que nos convoca ahora, es también un debate de altísima relevancia para la opinión pública, porque la relación entre nuestra universidad y el Club de la Universidad de Chile ha vuelto al centro de la discusión tras las recientes controversias vinculadas a la administración de Azul Azul, los cambios en el directorio de la Sociedad Anónima y las demandas de la Casa de Estudios por una mayor participación e injerencia en las decisiones de la concesionaria. Hoy queremos reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros entre la universidad y el club de fútbol profesional, a través de temas como el uso del nombre y los símbolos universitarios, la representación de la universidad en el directorio de la concesionaria, los desafíos en materia de transparencia y gobierno corporativo, así como el impacto que estos elementos tienen en la estabilidad institucional y en el desarrollo deportivo del club. Ya habíamos hecho las presentaciones, pero simplemente saludar al representante de la universidad en el directorio de Azul Azul, Héctor Humérez. Don Héctor, muchas gracias por estar acá. A usted, igualmente, muchas gracias. A Rodrigo Goldberg, el polaco. Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Encantado, muchas gracias. A Rocío Ayala, nuestra colega. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias por la consideración y la invitación. Y al profesor Sergio Celis, vicepresidente del Senado Universitario. Senador, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, quería partir preguntándole al profesor Humérez, dada su trayectoria tanto en el club como en la universidad, ¿cómo describiría hoy la relación entre ambas instituciones? Yo lo definí como algo complejo, porque estamos en un momento en que la universidad ha cuestionado algunas situaciones que han pasado en Azul Azul. Yo diría fundamentalmente el tema de la opacidad. Hoy día acabamos en la mañana de tener otra noticia, ¿no es cierto?, que tiende a velar ciertos actos. Y eso es justamente el reproche que ha hecho la universidad, porque eso atenta contra el prestigio y los valores de la Casa de Estudios. La universidad busca la verdad, siempre. Esa es la esencia de la Casa de Estudios. Y encontrarse que en Azul Azul, lo que ocurrió en el último tiempo es que el tema de la propiedad de Azul Azul ha estado cubierto por un velo muy espeso que se ha ido escorriendo poco a poco por ciertas circunstancias, eventualmente judiciales, como fue el caso que vimos hoy día, porque lo que ocurrió fue que un recurso de amparo que estaba en la Corte de Apelaciones, el fiscal reconoció un hecho que era desconocido. Entonces, temas como eso yo diría que han complejizado mucho la situación con la Casa de Estudios. Otros hechos que han pasado también de por medio del último tiempo no han sido gratos. Yo diría que la gestión del directorio Azul Azul, en lo que nosotros respecta, en el caso de Andrés Weintraub y el mío, que somos directores de Azul Azul, hemos estado muy desconformes, porque particularmente la gestión que hizo Michael Clark, y se lo dije especialmente a él, era muy poco democrática. Vale decir, estamos frente a una especie de una máquina, una aplanadora que pasaba de 7 votos en adelante, y cualquier gestión que nosotros hacíamos en directorio simplemente no era considerada. Yo he estado señalando un tiempo atrás que, por ejemplo, era imposible que nosotros nos juntáramos con el entrenador del club. Estaba vetado, porque no lo quería así Michael Clark. Nosotros eso se lo pedimos. Y otras instancias más también de gestión que a mí no me gustan. Yo creo que la Sociedad Anónima es una entidad que tiene una gestión adecuada. Y lo que hizo Michael Clark con el grupo mayoritario fue justamente imponer un criterio avasallador por sobre el resto del directorio. Usted se da cuenta que 2 directores de la Casa de Estudios, el de 11, es muy poco lo que pueden hacer. No obstante, nosotros en la acta directoria hemos dado constancia muchísimas veces la discrepancia que tuvimos con Michael Clark y grupo mayoritario, que simplemente en cualquier votación que pedíamos
nosotros no hemos considerado. Entonces, esa gestión y ese prestigio, esa opacidad, yo en la Casa de Estudio lo he cuestionado muchísimo. Y el tema que hoy día nos tiene justamente encontrado en este punto de vista, ustedes ha sabido, ¿no es cierto?, que la Rectoría de la Universidad pide un informe de derecho a un Así es. profesor. Vamos a esperar resultados de ese informe. Hay un cambio en la Rectoría de aquí al 16 de junio. Vamos a ver qué ocurre en ese minuto y hay que ver el convenio con el cual yo discrepo también abiertamente. Yo creo que es un convenio que a la universidad no le favorece en absoluto. El hecho de que hayan 2 directores en 11 me está indicando que hay una dicotomía absoluta de poderes en circunstancias que la universidad coloca los emblemas que usa el club y eso es un asunto que tiene muchísimo valor. Yo no discuto también que la gente que puso el dinero para salvar el club cuando ocurrió la quiebra Corfuch tenga derecho a tener directores en el club, pero a mí me gustaría que fuera algo bastante más equilibrado. Y hoy día no está equilibrada la balanza. Esa es mi opinión. En resumen, profesor, ¿usted consideraría indispensable una mayor injerencia de la universidad en la administración del club? Pero absolutamente, porque el nombre ya el nombre de la universidad, indudablemente. Entonces eso no puede estar menoscabado. Debe tener una injerencia bastante más importante, inclusive un derecho a veto. Yo le decía más, hay una oportunidad, planteé que a la universidad no le gustaba esta circunstancia, que el principal sponsor que tiene hoy día el club sea una casa de juego. Porque es un tema que a nosotros nos preocupa, dentro de valores y principios. No fue ni considerado la situación. Entonces esas cosas son importantes. Quizás si los directores de la universidad tienen un derecho a veto en alguna materia, otro gallo nos cantaría. Rodrigo, la masividad que tiene el fútbol, ¿no? Esta masividad que llega a todas partes, a todas las clases sociales, produce una paradoja que voy a tratar de describirla de la manera más sintética posible. La Universidad de Chile, la institución académica, no solamente es la principal universidad del país, sino que es una de las instituciones fundantes de la República. Yo siempre digo que no es casual que esté emplazada, por ejemplo, casi al frente del Palacio de la Moneda, ¿no? Es una institución que de alguna manera ha marcado el desarrollo del conocimiento en nuestro país y bueno, quienes pertenecemos a la universidad lo tenemos absolutamente claro. Pero también por la masividad del fútbol hay que reconocer que hay muchas personas para las cuales cuando uno dice Universidad de Chile, lo primero que se les aparece en la cabeza es el club de fútbol profesional y no la institución universitaria, ¿no? Entonces, sobre la base de esa paradoja, te quería preguntar, en tu conocimiento como futbolista y luego como integrante del directorio, si en general los jugadores y los dirigentes del club entienden la importancia de lo que significa representar estos valores o esta importancia histórica e institucional que tiene la Universidad de Chile con todo lo que eso conlleva. ¿O es algo en lo que no se piensa mucho o no se conversa mucho? Si te tuviera que responder corto, te diría no. No se entiende. Pero como la idea es conversar, no, yo te diría que en general no se le toma el peso. No se le toma el peso de lo que significa representar tamaña institución. La Universidad de Chile ha no solamente sido una instancia de generación de conocimiento, de educación. ¿Cuántos presidentes de la República han salido de dicha universidad? Y creo que el aporte al país que ha hecho la Casa de Estudios merece no solamente un reconocimiento de la gente en general, sino que también a nivel de, ya que estamos hablando en este caso de la U, de una identificación y de cierto reflejo, como decía el profesor, de los valores digamos, que transmite la universidad, donde no solamente está el respeto, la tolerancia, sino que también hay un punto que a mí que lo discuto muchas veces con amigos que son de la vereda opuesta de Colo-Colo, y también con hinchas jóvenes, por ejemplo, si yo les llamo los hinchas del 2011, que del 2011 cuando dicen, no, es que aquí lo importante es ganar, 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 ganar. Entonces cuando ponen el ganar por sobre otras cosas, yo le digo, oye, acá las formas importan. Las formas importan, aquí no es ganar por ganar, no es ganar a como sea, no es ganar que yo... No, porque tú tienes detrás otras cosas. Recuerdo el año 2020, que fue justo, nos tocó la pandemia,
hicimos una serie de charlas con académicos de la universidad, creamos una instancia que se llamaba la Academia Azul, que lamentablemente no siguió, que eran instancias de reforzamiento académico y de talleres de todo tipo con profesores de la universidad para los jugadores de divisiones inferiores. Y a mí me llamó mucho la atención, con cierto grado de preocupación, por supuesto, que muchos de los niños y jóvenes que estaban en la U no conocían la historia de la Casa de Estudios. No conocían los valores que significa cuando uno hablaba y les contaban y abrían los ojos como diciendo, chuta. O sea, y creo que eso, a ver, los cabros no tienen la culpa, quizás hemos nosotros, los que hemos estado antes, los que fallamos en eso, pero creo que es fundamental, es tremendamente importante entender que el nombre no es cualquier cosa, no es un commodity que uno pueda llegar y decir, mira, subió tanto, bajó tanto. No, o sea, es una cuestión que tiene un valor per se, y creo que es importante que todos quienes estamos involucrados, yo fui cadete de la U, fui profesional de la U, fui apoderado, mi hijo hizo todas las inferiores en la U, entonces fui apoderado, fui dirigente, entonces conozco hartas etapas de todo esto. Ahora, por lo que tú dices, Rodrigo, eso se revierte con acciones concretas y procedimientos formales, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, hay acciones que tú puedes hacer para eso. Hay cosas que tú puedes efectivamente hacer desde el punto de vista educativo, por ejemplo, para las divisiones inferiores, pero también desde el punto de vista más administrativo y quizás de gobierno corporativo. Yo creo que hay cosas por hacer. El tema está si hay voluntad para hacerlo. Ya, te repito y vamos a ir luego con nuestros siguientes invitados. Muy brevemente la pregunta que le hice al profesor Humérez. ¿Tú considerarías necesaria una mayor injerencia de la universidad en la administración del club? Y no solamente de la universidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar con don Andrés Weintraub, una persona a la que quiero mucho, no solamente por su trayectoria académica, sino que también porque es una grandísima persona. Y efectivamente vi en ese momento cómo él y Carolina Copo, que eran los directores de la universidad, muchas veces chocaban con esto que describe el profesor, que dice, claro, son 2 contra 11, y a veces era como, no, conversemos, o sea, démonos la instancia de conversar y de discutir. Yo, de hecho, tuve, en la época que me tocó trabajar a mí, yo tuve desencuentros con ellos también. Tuvimos discusiones, pero por lo menos se dio la oportunidad de hacerlo. O sea, de decir, a ver, ¿por qué tú piensas esto? Y yo le decía, mire, yo creo esto por tal y tal, y ellos me daban sus razones, y a veces no nos poníamos de acuerdo, pero por lo menos se daba la instancia para que se hiciera. Pero cuando tú, per se, dices no, o sea, y también alguna vez nos pasó, oye, no, es que los votos son tantos, era como, entonces, ¿para qué así? ¿Para qué nos juntamos, digamos? Si al final va a pasar la plenadora, yo soy un buzón nomás donde me dejan un mensaje y listo, entonces no tiene sentido. Sí. Rocío, bueno, tú eres muy joven, pero aquí ha habido 2 momentos históricos, ha habido varios, pero hay 2 que son importantes, que es un primer momento de desacople entre la universidad y el club de fútbol profesional, que fue con la creación de la Corfuch, pero luego viene el momento de la creación de la sociedad anónima, donde, si me permiten decirlo de una manera que quizás no es muy ¿Académica? Pero en resumen, el que pone la plata toma las decisiones, ¿no? Bueno, esa manera, que es la manera resumida de decir cuál es el funcionamiento institucional de la sociedad anónima, ¿cuánto piensas que ha incidido en esta distancia, de identificación, de comprensión que han descrito tanto el profesor Humérez como Rodrigo Goldberg entre el club de fútbol profesional y la institución académica? Muchísimas. La verdad es que las sociedades anónimas, no solamente en la Universidad de Chile, sino que en el fútbol han cambiado la manera de tomar decisiones. Ya no son los socios, son muy pocos los clubes que realmente son los fanáticos, los que van a las votaciones, los que tienen algo que decir. Hoy día todo es un negocio y bueno, eso también, más allá de que
pueda estar o no a favor de las sociedades anónimas, nosotros hemos visto otras ligas y nuestra liga, dentro de todo, funciona de manera ordenada por eso, porque hay empresarios que ponen la plata, que hacen que los jugadores reciban un sueldo de manera coordinada, que no haya, en general los argentinos les gusta venir mucho a nuestro fútbol porque saben que a fin de mes van a tener el sueldo, van a tener plata. Entonces yo creo que hay un lado positivo de las sociedades anónimas, pero también se pierde la identidad, un poco de lo que ustedes señalan. Yo en Universidad de Chile estoy cubriéndola hace un año y claro, cuando me dicen que tengo que pasar de Universidad Católica a Universidad de Chile, fue brusco para mí porque yo pensé que lo que me iba a tener que enfocar era en el fútbol, cómo iba a formar el técnico de ese momento, que era Gustavo Álvarez, pero en realidad tuve que instruirme de Sartor, tuve que averiguar de temas de OPA, CMF, cosas que tal vez yo debería saber, pero que claramente antes nadie me había preguntado. Entonces, aquí lo uno con las sociedades anónimas porque hay un controlador, hay un mayor accionista, funciona distinto. Esto es un mercado, esto no es de identidad, no es de que vamos a hablar de los valores de Bello, sino de quién finalmente tiene el dinero para comprar la mayor cantidad de acciones. Y también esto ha desvirtuado un poco cómo vemos a la universidad y a la casa de estudios, y creo que La Mancha, y me imagino que lo vamos a tocar en las próximas preguntas, pero todo lo que ha pasado hoy día con Michael Clark, que está siendo cuestionado ante la justicia, que estamos viendo si es que se va a revocar o no la compraventa de Antumalal a Tactical Sport, que era el dueño de las cuotas de Azul Azul, obviamente que no solamente se toca acá adentro, sino que afuera. Uno piensa, ¿cómo puede Universidad de Chile crecer ahora en sus 100 años el club deportivo? Uno quiere creer en el estadio, uno quiere creer que venga Alexis Sánchez, uno quiere creer que vuelva a ser campeón de la Sudamericana y ganar la Libertadores, pero hay que ordenar las cosas en casa, y eso también tiene que ver con la sociedad anónima, de que tenemos que saber bien quiénes son los dueños de una institución, quiénes son los que están poniendo la plata, cuánta transparencia se puede tener al respecto de esto, y yo creo que eso, la Casa de Estudios hoy tiene algo que decir, justamente porque esta oscuridad que rodea al club deportivo de alguna manera transgrede los valores que escuchaba, bueno, al profesor Héctor Humérez, también a Rodrigo. En general se ha destacado mucho la verdad acá. Siento que los valores de la Casa de Estudios siempre han sido ser un ser humano integral, de un pensamiento siempre que va más allá, que busca ser un ser humano súper curioso, que siempre quiere ir detrás de los objetivos, y yo creo que eso hoy, con toda esta oscuridad que hay, cuesta entonces realmente representar los valores de Bello, y creo que eso también tiene que ver con las sociedades anónimas, pero me parece que no hay que eliminarlas del todo, porque si no nos volveríamos a desordenar, sino que tenemos que encontrar esta transparencia también para saber, bueno, quiénes son los que están poniendo el dinero, con qué objetivo los ponen, y así tomar las decisiones de que si representan o no a esta hinchada que al final busca una pasión que en el año que llevo, un poco más, yo no la había visto nunca en ningún otro club. Bueno, profesor Celis, le vamos a recordar brevemente a los demás panelistas y contarles además a quienes están siguiendo esta transmisión que la Universidad de Chile es la primera que ha tenido un Senado, ¿no? Y que en ese Senado están representadas todos los estamentos de la universidad, hay académicos, estudiantes y funcionarios, todas las unidades académicas, todas las sensibilidades políticas, y es un lugar donde se ha discutido intensamente la situación de Azul Azul. Y quería introductoriamente, profesor, simplemente recordar que el Senado emitió una declaración a principios de año, fines de enero creo, ¿no? Que fue aprobada unánimemente por el Senado de la universidad, con toda la diversidad que yo he descrito previamente. Y en esa declaración se plantea la necesidad de resguardar los valores de la institución. ¿Qué implica eso concretamente y cuáles son hoy las principales preocupaciones respecto a este vínculo, profesor? Y si quiere decir algo sobre el hecho que esta es una preocupación notoriamente consensual, por lo que yo describí introductoriamente en la pregunta dentro de la universidad, lo puede hacer también. Así es, muchas gracias, Patricio. Bueno, emociona estar en este diálogo. Me emociona como hincha, primero, escuchar a Rodrigo, a Rocío, que nos trae las noticias semanalmente también. Emociona porque lo escucho también hablar de los valores y hablar de esa pasión que recorre el club. Y me emociona como profesor también, porque de esta manera se van cultivando los valores cuando nos sentamos a conversar, a discutir y afrontamos los problemas. En la Universidad de Chile no le tenemos miedo a las discusiones, a los problemas, a los conflictos, a las situaciones difíciles. Todo lo contrario, es lo que nos mueve, pero como dice el profesor Humérez, es mover la verdad, es
poder, lo que estamos haciendo aquí es mover este tupido velo, digamos, para que entre más luz en esta discusión. Así que en eso vamos a estar y tenemos que seguir insistiendo, porque los valores son así, se trabajan. Nos gusta escribirlo en todas partes, pero se trabajan arduamente, en todos los rincones, en todos los quehaceres, y a veces hay conflictos, y sobre todo hay conflictos cuando se conviven con mundos que tienen lógicas que son a veces distintas a la universitaria. Y la lógica del fútbol profesional es eso. Hay mucho interés en juego, hay muchos recursos, hay muchas pasiones envueltas, y ahí entramos en contradicción con los conflictos. Ahora, eso no es solo en la Universidad de Chile, eso ocurre en varias universidades que conviven con ligas muy competitivas. Me tocó de cerca verlo en universidades norteamericanas, por ejemplo, que viven con ligas que son de magnitudes mucho mayores a las nuestras y que mueven intereses muy grandes también, y están en permanentemente conflicto, porque las lógicas son distintas. Entonces tenemos que usar nuestras herramientas que tenemos a disposición para que estos valores se plasmen concretamente. Una de esas, el diálogo, como ustedes lo mencionaban, son normativas, son poder de injerencia, son maneras de poder resolver estos problemas. Y lo que no hemos encontrado en estos 4 años es que eso no ha estado ahí. Los instrumentos no son ineficientes para poder cultivar y promover estos valores en la práctica, en la discusión. Y como bien dice el profesor Humere, esto se ha sentido, el Senado todos los años ha tratado el tema de Azul Azul. Todos los años ha citado, invitado a nuestros directores representantes a que nos cuenten, y ellos siempre han estado ahí contándonos. Llegamos a esta declaración cuando ya había una gota que rebalsó el vaso, quizá el vaso ya estaba rebalsado hace tiempo, pero en el Senado nos cuesta ponernos de acuerdo porque somos muy diversos. Pero en esto hubo unanimidad, aquí se pasó un límite, y yo creo que nos estamos dando cuenta que los instrumentos que tenemos a la mano no nos permiten, digamos, hacer este trabajo valórico que es tan necesario. Y eso es discusión, eso es mayor injerencia en ciertas decisiones, eso es normativa, y esas son cosas que tenemos que seguir insistiendo y que espero que después de este oscuro momento, digamos, pasen. Y tengo confianza que va a ser así. Tú mencionaste los 99 años, hasta la fecha es un tanto debatible, digamos, pero lo que no está debatible es que los orígenes del club son muy universitarios, es profundamente universitario, y por muchas décadas así, yo creo, y todavía cuando uno desde el Senado sienta los distintos estamentos, esa presión, uno dice que hay una identidad muy fuerte, que está muy arraigada en el club, y también cuando uno ve a la hinchada, cuando ve a los hinchas, cuando va al estadio, cuando siente esa experiencia, uno también a veces ve reflejados esos valores, y yo creo que vamos a pasar este momento, estoy confiado en eso, pero tenemos que ojalá aprender lecciones que nos pongan en un mejor pie para lo que viene. Sí, me nace subrayar en este momento que es muy habitual que los académicos e incluso las autoridades de la universidad sean muy fieles hinchas del club deportivo. O sea, a mí me consta que el profesor Celi es profesor de ahí del tablón, que va con su hijo, con la camiseta. Así es que, como él decía, es un asunto que implica más allá de lo racional, también implica en lo que tiene que ver con la pasión que es de la universidad, nace hacia la U. Pensaba, escuchándolo, profesor Humérez, que esta crisis, o esto que describe el profesor Celis como el cruce de una línea roja, es a su vez una oportunidad, ¿no? O sea, se podría en este contexto conversar una redefinición de la relación entre la universidad y el club deportivo, que quizás en unas circunstancias donde esa línea no se hubiera cruzado sería menos factible hacerlo, ¿no? Si lo pensamos como una oportunidad y yendo más allá, por ejemplo, de la composición del directorio, ¿no? ¿En qué otros asuntos piensa que esta redefinición pudiera permitir una mayor presencia de la universidad en el club de fútbol profesional? Sí, Patricio, yo creo que efectivamente, como decía Rodrigo muy bien, la universidad es mucho más que una simple mirada hacia un deporte, pero sí puede incidir muchísimo en el deporte. Lo que señalaba Rodrigo, y este año hemos hecho algo parecido a eso, en cuanto a tratar de incidir en los jóvenes, en formar la juventud que está haciendo el deporte que es el fútbol. Yo creo que es una labor que le corresponde también a la universidad. Obviamente, el deporte es un vínculo extraordinario que a la gente joven le incide muchísimo. Solamente ver cuáles son los ídolos de los jóvenes cuando van al estadio, cómo gritan, ¿no es cierto? Hay toda una formación a ese respecto. Y yo creo que la universidad, desde ese punto de vista, puede hacer muchísimo.
no tanto solamente con los jugadores, que ojalá, Rodrigo, pudiéramos hacerle sentir lo que es la universidad, que nos ha faltado ese punto de vista, pero para eso tienen que darnos las facultades dentro que tenemos en el club, que hoy día no la hemos tenido. Ha sido muy difícil poder incidir dentro del club en la actual administración. Yo espero que ahora el territorio nuevo que tenemos, esta puerta se abra. Ese es mi anhelo. Ojalá que sea así. Pero no solamente en eso, también en el comportamiento de las personas, los hinchas del club, por ejemplo. Hoy día nosotros deberíamos poder hacer como universidad una real campaña de que el comportamiento de los hinchas corresponda con lo que es la Universidad de Chile y no como nos ha pasado en algunas ocasiones en que, por desgracia, algunos delincuentes se han metido en la barra, hemos tenido problemas muy serios. Entonces ya hay una formación de ese punto de vista y creo que la universidad sí puede incidir. Yo creo que podemos hacerlo. Necesitamos que las puertas se abran. Que las puertas se abran. Yo espero que así se abran. Yo comparto con Sergio la opinión de que esto va a cambiar. Yo creo que estamos cerca a un cambio porque cuando este asunto llega a un cierto nivel ya y se está desbordando, llegó el minuto de tomar acciones. Y yo creo que se la está tomando y yo creo que vamos por buen camino. Tengo la esperanza y la fe de que así va a ser. De lo que está plasmado en el himno de la universidad, que dice: Madre nuestra, nosotros te amamos por tu muro de piedra y de sol, tu cimiento de luz lo llevamos enterrados en el corazón. Se puede traspasar a la gente del club deportivo, a los jóvenes, a los jugadores, a todos los que somos parte del club deportivo. Yo estoy en la Facultad de Derecho, conmigo hablan los funcionarios, los académicos, los estudiantes. Es una pasión desbordante que tienen por el club. Y yo creo que eso hay que hacerlo sentir y hay que volcarlo en lo que es el club deportivo. Sí. A ver, tratemos de mirar el vaso medio lleno. Ya que usted hacía alusión al himno de la universidad, yo voy a hacer alusión al himno del club, ¿no? Bueno, lo que ahí se señala, la idea del romántico viajero, de alguna manera dialoga con el etos de la universidad, ¿no? Por lo tanto, hay un punto en común que lo mencionaba Rocío, en el sentido que si bien todos los clubes tienen una gobernanza equivalente a través de la ley de sociedades anónimas, a su vez tienen su propia identidad y la U tiene la suya, ¿no? Una identidad muy vinculada con la pasión, con un cierto amor por la camiseta más allá de los resultados. Y yo creo que eso es algo que identifica a la U, a sus hinchas, en fin. Por lo tanto, veamos esa parte del vaso lleno en el sentido que si bien no hay un diálogo directo entre la universidad y el club deportivo como quisiéramos, sí hay ese quizás etos común en la identidad que tiene el club. ¿Cómo ves que eso dialoga con la estructura de las sociedades anónimas? ¿O cómo hacer que esos valores queden mejor reflejados en la gestión del club, Rodrigo? Más allá del caso Clark, porque lo del caso Clark tiene su propio derrotero, tendrá su sanción legal, en fin, pero el funcionamiento regular, ¿no? Así como está establecida la ley. Yo creo que tiene que haber como dijo el profesor Humérez, tiene que haber un cambio ahí, un cambio en el tipo de gobernanza. Yo creo que esto lo que hace es, y va a pasar mientras las acciones del club, o las cuotas de acciones, que se fue lo último que se vendió, sigan traspasándose entre privados. Ojo, yo personalmente, yo no soy no soy de los que demoniza el lucro o ni nada de que un accionista quiera ganar plata, cero problema, no tengo pero ni un drama con eso, salvo cuando ya empieza a transgredir y ya meterse, como me tocó ver en muchas oportunidades, ya en conductas y sobre todo formas que no son las que corresponden. Ahí ya uno empieza a decir, esto no... cuando te empiezan a hacer ruido, tú dices, no, esto no corresponde, y a mí me parece que eso ha pasado. Entonces, ante tu pregunta, cuando nosotros decimos, perfecto, supongamos que Michael Clark vende, y llega Juanito Pérez, siempre saco a Juanito Pérez, cada vez que don Juan Pérez se moleste, pero llega Juanito Pérez y dice, compra también. Vamos, al final siempre va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio donde, por ejemplo, la universidad tenga un mayor peso, donde la hinchada también tenga su participación, pero una participación efectiva, pero creo que nada de eso va a conversar mientras no hay una voluntad que la voluntad sea conversar y sea ponerse de acuerdo, o discutir incluso. Fíjate que yo me acuerdo, siempre me voy a acordar de una frase, estábamos en el
95 por ahí, y hubo un problema en el camarín, y hubo una discusión grandota, y de repente se paran un par y dicen, no, ya muchachos, no discutamos. Y Sergio Vargas, don Sergio Vargas, a quien quiero mucho, se para y dice, ¿sabe cuál es el problema? Porque él venía, no llevaba tantos años en Chile, po. Y dice, ¿sabes lo que he visto en ustedes los chilenos? Es que cada vez que hay una discusión dicen, no se peleen. Y a veces es bueno pelearse. A veces es bueno discutir. Y tenía toda la razón. Entonces, creo que es bueno que discutamos y que si nos tenemos que pelear, nos peleamos, pero que se dé la instancia de hacerlo. Y yo creo que hoy día, al menos en este tipo, cuando tienes un gran controlador, no se te da esa posibilidad. No se te da esa posibilidad digamos, de contrastar algo, y de hacer entender el porqué de las cosas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que para afuera, de repente dicen, ¿pero por qué hicieron esto? Y resulta que cuando tú estás ahí adentro y te das cuenta, y uno mira, en mi caso, que yo veía las planillas, cuestiones así, chuta, no nos queda otra, y de repente la gente, ¿por qué hicieron eso? Es que si supieran, entonces yo creo que hay una cuestión también de comunicación hacia afuera, hacia el hincha, hacia la casa de estudio. Yo tuve la oportunidad de tener una relación muy buena con don Ennio Vivaldi, que era el rector en ese minuto, y conversamos mucho, y me preguntaba precisamente del por qué se hacían ciertas cosas. Entonces, yo creo que ante este escenario, yo creo que es difícil que se haga cuando hay, digamos, controladores así. Yo creo que tiene que haber un cambio. No sé cómo se va a dar, no tengo la menor idea, yo no soy un experto en leyes ni tampoco en temas de mercado financiero, pero creo que un cambio es la única, hoy día lo veo como la única forma. ¿Y sabes lo que me da? Y aquí voy a confesar un pecado capital. Yo digo, ¿cómo la Universidad de Chile, que tiene, yo no tuve la fortuna de estudiar en esta casa de estudio, pero digo, ¿cómo una institución tan grande, tan potente, no ha logrado hacer a nivel de equipo lo que hizo la Universidad Católica, por ejemplo? Funciona, peleados, todo lo que queráis, pero funciona así, derechito. Una universidad también grande, una casa de estudio potente, pero yo digo, ¿cómo la U no hemos sido capaces de hacer algo incluso mejor? Entonces yo creo que ahí falta una conexión que hay que encontrar. Yo no tengo la solución, me encantaría tenerla, digamos. Pero yo creo que entre todos, entre los hinchas, entre los que tienen más experiencia, los que tienen menos experiencia, entre la gente del fútbol también, encontrar ese nexo y decir, ¿sabes qué? Vamos por acá. Pero yo, honestamente, alabo mucho el optimismo que tiene el profesor de que sea una ventana, pero yo a veces no soy tan optimista. Estamos en este foro Hablemos Todos del Senado Universitario de la Radio Universidad de Chile, donde estamos hablando de la universidad, de nuestra institución y de Azul Azul, de sus tensiones y desafíos. Se escuchaban recién a Rodrigo Goldberg, el profesor Héctor Humérez, que es el representante de nuestra universidad en el directorio de Azul Azul, nuestra colega, la periodista deportiva y relatora Rocío Ayala de ADN Deportes, y el vicepresidente del Senado Universitario, el profesor Sergio Célix. Rodrigo, no reconozco que esto no lo he pensado de manera muy sistemática, no tengo, aquí los profesores me disculparán, el estudio validado con método científico que lo demuestre, pero mi memoria de hincha tiende a pensar que es muy difícil que cuando un club está institucionalmente mal pueda funcionar deportivamente. En general hay una correlación entre momento institucional y momento deportivo. Y hago esta introducción porque Rocío nos contaba cómo el cambio de frente de cobertura hizo que tuviera que empezar a preocuparse más que de las tácticas y de las decisiones del entrenador, de cuestiones institucionales como quién es el dueño de Sartor, qué es lo que piensa la universidad, la Comisión para el Mercado Financiero y otros. Bueno, ¿cuánto piensas que esta distracción o este flanco de debate que está abierto actualmente ha incidido en el desempeño deportivo del club? Yo creo que afecta. Tal vez, bueno, uno habla con los jugadores, con el cuerpo técnico y te dicen que ellos se tratan de abstraer, pero llega un momento en que simplemente no se puede. O sea, es tan grande el conflicto que hoy viven
el máximo accionista que tiene Azul Azul, lo que viene detrás también, que llega un momento en que hay un allanamiento en el CDA. O sea, no estamos hablando solo de temas de números, de notas de CIPER, de notas duras, así que uno empieza a ver que estas empresas se empiezan a tener nexos, vínculos, uno habla de empresas que a veces uno dice, bueno, esto no tiene que ver con el fútbol, pero cuando llegan a tu lugar de entrenamiento, me parece que ahí ya a pesar de que ellos no estaban ese día practicando, pero aún así te das cuenta que donde tú vas todos los días se ve lleno de personas de la PDI sacando computadores, porque fueron imágenes que además se difundieron por todos los medios. Entonces yo creo que llega un momento en que no se puede abstraer, y aparte nosotros como periodistas en este rol también hacemos las consultas y muchas veces, y yo tomo un poco la mea culpa, nos toca hablar con Matías Saldivia en conferencia de prensa y claramente Matías Saldivia no es la persona indicada para que nos diga lo que está pasando. O sea, uno le pregunta si es que se desenfocan o no, pero él no se va a querer meter en problemas porque ellos tratan de responder a lo que es un poco lo que yo iba, ¿no? Hablar del deporte, hablar de los puntos, hablar de chuta, estamos fuera de copas internacionales, otro año sin título. Un poco eso es lo que ellos quieren responder, pero llega un momento en que nos salpica a todos, a la prensa, al plantel. Entonces, me parece que sí, que distrae, que no logra ser un tema aparte. Entonces, por eso yo también, tomando el tema de la universidad, y me gustaría también tocarlo, pensando que acá está don Héctor y que he tenido la oportunidad de hablar con don Andrés Weintraub, muchas veces uno busca respuestas. Y claro, le ponen al frente a Matías Saldivia, ejemplo porque pasó esa semana, ¿no? Después te ponen a Fernando Gago, que tampoco viene recién llegando y que se encuentra con todo esto. Y uno trata de tener la cuña, como se dice, ¿no? En el periodismo, que es el audio. Y muchas veces los directores no aparecían, digamos, las personas que tenían que ver con la presidencia, la vicepresidencia. Ahora hay un cambio y esperamos que eso se vea reflejado. Pero me pasaba que a veces uno dice, esto es tan grande que también salpica la casa de estudios, porque claramente tiene que ver con los valores. Y a mí, como periodista, siempre me pasó que, y espero que ahora con el nuevo rector o rectora haya otro camino, que yo a veces le preguntaba a los directores que representan a la casa de estudios y me decían, es que nosotros no somos la opinión de la rectoría, o sea, ellos son independientes más allá de que representan a la casa de estudios. Entonces a mí siempre me faltó ese vínculo donde puedo tener el pensamiento de los que manejan esta universidad para condenar, porque creo que lo que sacó el Senado Universitario fue duro y era en el momento preciso, pero a ratos nosotros lo necesitamos un poco antes. Entonces a veces me falta ese canal, no sé si será una especie de vocero de la casa de estudios o que el mismo rector o rectora se vea más involucrado, porque lo que yo escuchaba recién de Rodrigo de Polaco, de Ennio Vivaldi, bueno, a mí me falta verlos en el estadio. Yo siempre veo a don Andrés y don Héctor que van ahí como hinchas, pero me falta alguien que aquí de esta casa de estudios también, que sea capaz también de poder darme ese audio que me diga, no, me parece que las cosas no se están haciendo bien, o al revés, me parece que están representando muy bien los valores cuando esto se arregle. Por lo tanto, yo creo que salpica lo deportivo, también salpica la casa de estudios, al final nos salpica a todos. Si la situación es demasiado grande hoy día, lo que se está viendo en la U. Sí, pues bueno, y no son los jugadores ni el entrenador quienes deberían responder las preguntas que ustedes hacían, Rocío. ¿Cuánta esperanza o no poner a los cambios a la ley de sociedades anónimas deportivas, profesor? Uy, cuesta ser optimista también con respecto a eso, con cómo se ha ido atrasando y cómo se ha ido, digamos, transformando ese debate. Ciertamente la nueva ley que está por aprobarse quizás no hubiera traído antes esta noticia que tuvimos en la mañana, de entender quién era el controlador, y cada día nos estamos enterando de más cosas sobre quién está detrás de el dominio, el control del club de la Universidad de Chile y de otros clubes. Entonces, espero que la ley nueva nos proteja más sobre eso. Entiendo que Azul Azul no es una sociedad anónima deportiva, que es donde está circunscrito este debate, pero de todas maneras yo creo que nos va a ayudar a tener una mayor supervisión en todo el sistema. Pero tenemos que encontrar fórmulas para ir más allá de eso. Y el profesor Humérez tocó algunas fórmulas. A ver, en la Universidad de Chile hay de todas las posturas. Y uno se encuentra en todas esas posturas. Hay grupos de académicos, funcionarios, estudiantes que creen que debiésemos llevarnos el club para la casa y que se vuelva a ser un club amateur como fue en su inicio por varios años.
está de los otros que dicen, deshagámonos de esto, que se vaya a la sociedad anónima, que ellos controlen, saquemos nuestros colores, que ellos jueguen con nombres parecidos si quieren, y olvidémonos de este cuento que nos salpica demasiado. Y ese arco, y entre medio está todo, pero yo creo que hay un consenso bastante general en que en la Universidad de Chile no pretendemos controlar el club, no pretendemos tomar el control absoluto, pero queremos solamente tener este espacio para que se puedan resguardar ciertos valores, para obtener una discusión. Y ese espacio se puede tener con mayor número de directorios quizás, se puede tener con que haya ciertos puntos de discusión, en que haya poder de veto de la casa de estudio, por ejemplo, ya cuál va a ser el principal logo al lado del escudo. Ese podría ser un poder de veto que la universidad tenga de discusión, de injerencia. Y algo muy importante es que también creemos, y creo que hay un consenso, en que tiene que haber participación de la hinchada. Si esto va más allá de los que formamos formalmente parte de la clase de estudio. Esto del país, y yo creo que eso hace más compleja la relación de la Universidad de Chile comparado con otras universidades, porque nosotros aprendemos desde el país y aprendemos que todos participen de la manera más abierta posible, y eso a veces nos mete en conflictos, pero bueno, eso es lo que tenemos que aprender a lidiar. Yo creo que los hinchas necesitan una participación, necesitan un modo de encauzarla. Hay un Consejo Azul, que también fue un esfuerzo va a entrar en algún minuto, de poder tener alguna injerencia en el club. Quizá esa unidad intermedia que no son el directorio podrían tener más poder, más injerencia, más escucha, más interlocución con la casa de estudio, pero también con el club. Que eso se formalice, cómo participan los hinchas, las agrupaciones de hinchas. Que yo también, poniéndose del lado de la casa de estudio, uno quiere interlocutar con los hinchas, pero son muchos y en muchas formas. Claro, ¿quién representa a los hinchas? Claro. Entonces eso también se podría organizar, ordenar, para que haya injerencia en esa posición. E idealmente que no existan controladores mayoritarios, que es lo que nos lleva a este problema. Entonces yo también creo que podemos llegar a convivir con este sistema de sociedad anónima de algún modo, pero con mucho mayor resguardo de lo que incluso se están debatiendo ahora. Sí. Bueno, ¿cómo conciliar todo esto, profesor Humérez, como una persona que hace tiempo está trabajando en el tema y lo ha reflexionado? ¿Cómo conciliar esto con una mejor forma institucional? Hay un video por ahí en YouTube de Julio Martínez, un poco antes de fallecer, donde él se había enterado que había alguien que quería comprar la Unión Española, ¿no? Entonces, él se preguntaba muy perplejo, ¿no? ¿Cómo alguien puede comprar la Unión Española, ¿no? O sea, lo pensaba como hincha y con la retórica que ustedes recuerdan hacía alusión a su infancia yendo de la mano con su padre al estadio, como dando a entender que eso no tiene precio. Y en cierto sentido es cierto que para los hinchas la pasión por el club no tiene precio, ¿no? Y sin embargo eso convive con esta estructura institucional. Profesor, ¿cómo pensar una estructura institucional que efectivamente concilie la presencia de los accionistas, en este caso con la importancia que debe tener la universidad en la administración, y con esto que Rodrigo, Rocío y el profesor Celis han mencionado, que es la importancia de una mayor participación de los hinchas? Sí, Patricio, a ver, aquí se han dicho cosas bien interesantes, importantes, creo yo. Yo creo que lo primordial en este instante es tener conciencia que el fútbol cambió. Yo voy a hacer una confesión aquí. Yo nací en la época del Valle Azul. El fútbol que yo conocí en esa época es muy distinto al actual. Han cambiado las circunstancias, pero radicalmente. Y es un hecho, y lo dijo Rocío, y también Rodrigo, que hoy día hay que tener capitales importantes para poder funcionar en este fútbol moderno, porque cambió muchísimo. Y si hay que tener jugadores buenos y un buen equipo, se requiere dinero, ¿no es cierto? Hay que tener aporte de capital. Por ende, yo no me opongo a que existan realmente estos aportes. A lo que sí me opongo es que haya un poder sin contrapeso en un club, como ocurre hoy día. Yo soy partidario de una participación accionaria acotada. En mi opinión, no más allá de un 25% en manos de un controlador, porque creo que lo contrario significa institucionalizar la dictadura como ocurrió un tiempo atrás. Ese primer punto. Yo creo que el equilibrio que se requiere en el club es muy relevante y ese punto la universidad tiene que tener mayor injerencia, no me cabe ninguna duda. Hay que revisar el convenio para que eso refleje lo que estoy señalando. Yo creo que además es muy importante la gestión corporativa. También lo dijo Rocío, que ella ha visto un cambio en la directiva del club. Yo espero que se abran las puertas azules y que esto realmente funcione.
Ojalá que esta directiva actual que acaba de asumir sea distinta a la anterior. Yo la anterior lo pasé muy mal. Tuve muchos desencuentros, muchos desagrados, muchas discusiones. Se ha señalado aquí que nosotros con Andrés quizás no hablamos por la universidad. Sí, porque éramos censurados, posteriormente se decía que estamos filtrando noticias del directorio al exterior. O bien porque traspasábamos el deber fiduciario y nosotros no podemos hablar por un accionista, que es la universidad, sino que por todos los accionistas, porque ya fuimos elegidos como directores. Y eso nos cohibía a nosotros. Yo esa falta, esa amarra que se nos quiso hacer dentro del directorio, yo lo encontré muy desagradable. Yo espero que no se repita. Yo no voté por la actual presidenta, ni por el vicepresidente, y se lo dije por qué. Porque ellos, para mi gusto, representaban exactamente lo que yo detestaba de la anterior directiva. Si ustedes me demuestran los hechos que están cambiando las circunstancias, dije, yo voy a apoyar a la directiva y a ustedes también. Pero si ustedes persisten en esa idea, naturalmente que yo voy a ser oposición, le dije, y con más fuerza que antes. Tuvimos una muestra, y le voy a hacer una infidencia aquí, al directorio pasado, que fue el primero que tuvimos. La presidenta, cuando yo comenté este hecho, invitó a que fuera el director deportivo, don Manuel Mayo, a la reunión en forma totalmente informal, muy importante, hablamos con él 30, 40 minutos, fue muy importante para nosotros. ¿Por qué le relato este hecho? Nunca habíamos tenido esa oportunidad en 3 años. Y se comprometió a la siguiente reunión del directorio a que fuera entrenador del equipo a hablar también con el directorio. Usted me decía, ¿eso ustedes no lo hacen? No, porque no lo hacíamos, porque nunca tuvimos esa oportunidad. Es un hecho increíble. Si uno mira un equipo de fútbol, que ni la comisión de fútbol, ni el directorio podían conversar con el entrenador. ¿Por qué? Se lo dijo porque falta confianza, porque podían filtrarse hechos a la opinión pública. A mí me parece aberrante. Entonces yo creo que ese cambio de la directiva del club es muy importante y tengo fundada esperanza que se ocurra. Si eso no ocurre, yo voy a poner con todas mis fuerzas y creo que sería una piedra en el camino que habría que remover, naturalmente. Muy bien, profesor Humérez, lo ha planteado con mucha determinación además. Bueno, estamos llegando al final, así es que les quiero proponer hacer una ronda a modo de síntesis de la conversación que estamos teniendo, para que cada uno, desde su sensibilidad, desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su rol, señale cuáles son los 2 o 3 cambios, así bien resumidamente, que esperan de esto que hemos comentado hoy día en el futuro inmediato. Profesor Sergio Celis. Bueno, el principal es encontrar mecanismos para que haya una mayor injerencia de la universidad en el club y que esa injerencia abra las puertas también para que nos encontremos en la comunidad que nos interesa, nos importa esa unión entre la universidad y el club y la queremos mantener viva. Hoy día sentimos lejanía, sentimos una cierta distancia de eso y eso es tarea nuestra, que necesitamos volver a generar espacios para que se generen esos lazos y vayamos cultivando la relación entre el club y la universidad. Rocío. Bueno, estoy muy agradecida de haber sido invitada en este conversatorio y también de ahora enterarme, ¿no?, del día a día de Universidad de Chile como club deportivo. Ha sido un cambio de vida para mí. En lo profesional nunca pensé que vería tantas cosas, en lo positivo y en lo negativo, pero he crecido muchísimo y por eso siento que mi pensamiento es que hoy estoy frente a 2 entidades enormes de este país, la Casa de Estudios, que tampoco tuve la oportunidad de estudiar acá, pero que sé la historia que ha marcado nuestro país, lo decía Rodrigo, cuántos presidentes han salido de acá, los valores que tiene, y por el otro lado este club que mueve masas, que puede ver en el extranjero la pasión con la que van, que realmente acá el corazón que ponen en cada aliento y que tratan de transmitirlo al plantel, me parece que son 2 entes gigantes que deberían poder unirse y que hoy yo solamente veo que comparten el nombre. Entonces lo que yo espero es que logre haber una unión, una conexión, porque si ya son 2 gigantes, imagínense uno global. Me parece que hoy estamos ante una oportunidad de diálogo. Creo que y espero que la dirección de Azul Azul ahora tome un camino más transparente, a la espera, reitero, de lo que pasa en las secuelas que puedan dejar los años anteriores, y aparte la nueva rectoría que vaya a asumir ahora pronto también acepte este camino y sean uno solo, porque creo que juntos podrían cambiar no solamente el país como lo está haciendo la Casa de Estudio día a día, sino que también pueden cambiar el fútbol, que creo que hoy se ha visto manchado. Así que yo también tengo esperanza y creo que estamos frente a 2 entidades que a mí al menos me han enseñado muchísimo. Gracias, Rocío. Rodrigo Goldberg. Sí. A ver, yo discutía siempre con un amigo cuando decía la esperanza tiene color verde, ¿no? Yo le digo, la esperanza es azul. Siempre le he dicho muy orgullosamente. A mí hay algo que me pasa cuando estoy en el supermercado, cuando voy en la micro, en el metro,
y de repente se me acerca un hincha y me dice, Polaquito, ¿qué hacemos con la U? Y digo, es tan grande, es algo tan potente que uno dice, ¿cómo no vamos a poder hacer algo? Y hay un concepto que a mí siempre que me inculcaron, que me inculcó don Leo, Alberto Quintano, don Pepe Ruiz, un gran profesor, que él era profesor de colegio y además era un entrenador nuestro, una persona súper estricta y con mucho concepto docente. Y hay algo que siempre a mí me enseñaron en la UE, que era la rebeldía. La Universidad de Chile, la Casa de Estudio, fue un bastión de rebeldía en dictadura, dictadura que nos quitó todo lo que podía quitar lo quitó. Una de las razones por las cuales no tenemos estadio, no tenemos terreno, fue precisamente por la dictadura de un personaje oscuro en nuestra historia. Y creo que esa rebeldía no se puede perder. Nunca, 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 nunca. Rebeldía bien entendida, por supuesto. Pero ese concepto a mí siempre me quedó de todos los grandes entrenadores que tuve, de Lulo Socía, cuando decía, nosotros en la U somos así. Y creo que ese concepto nos tiene que llevar a nosotros a no conformarnos, que yo creo que se vienen cambios. Lo conversaba Sergio y el profesor, que todo esto va a haber un cambio claramente en la rectoría de la Casa de Estudio. Están habiendo cambios en el club deportivo y creo que esos cambios tienen que conversar entre ellos. Y creo que si nosotros como hinchas, mirándolo desde afuera, mantenemos esa rebeldía, esa exigencia de cambio, se puede producir algo positivo. Si hay algo que no podemos hacer, es quedarnos de brazos cruzados. Yo creo que eso sería el peor pecado que pudiésemos cometer con nuestro equipo. Gracias, Rodrigo. Profesor Héctor Humérez. Gracias, Patricio. Yo antes que nada quiero agradecerte a ti y a la Universidad de la Radio que tenés que invitarme a este coloquio tan interesante con tan buenos partners que hemos tenido hoy día aquí en la reunión. Yo te quiero decir que tengo la fundada esperanza que sea un año de cambios. Yo creo que hay que luchar por eso. Yo creo que hay posibilidades ciertas que ello ocurra. Yo creo que la universidad se lo merece sobradamente. Este es un club transversal, es un club de lucha y un club de valores que está en consonancia con lo que es justamente la universidad. Por ende, yo creo que hay que jugarse esa carta este año. Yo espero que la rectoría que va a asumir el 16 de junio, en consonancia con nosotros dentro de la directiva, podamos apoyar esta idea, podamos empujarla para que se plasme, porque realmente nos hace muchísima falta. Y que eso pueda indudablemente influir después en el equipo, porque a mí me tiene muy amargado que los últimos 2 años se nos ha escapado el título, este año estoy viendo un poco lejos otra vez, y un equipo con muy buen plantel. Pero como decía Rocío, esto fluye. Si a mí me allanaran en mi casa, me daría mucha vergüenza. A mí me dio muchísima vergüenza que allanaran esa edad. Lo encontré incalificable que ese hecho ocurriera. No puede volver a ocurrir. Y eso a los jugadores no los afecta. Entonces, esto es una sola cosa. La universidad, hasta el equipo de fútbol, es una sola cosa. Y como tal hay que manejarla. Pero parece que sentir la universidad, yo la siento profundamente. Puede ser que pequeña digresión. Mi padre, entre muchas cosas que hizo, fue tesorero del Club Deportivo de Chile, antes la Corfuch. Y yo, niño pequeño, veía llegar a mi casa los jugadores con los cheques de pago. Nero Hodge, sí, Carlos Cheques. Entonces yo siento mucho. El negro Hodge me llevó a mí a la U, gran jugador. Pero bueno, esa es la Universidad de Chile, y así la siento yo. Por ende, y yo creo que ese sentimiento lo comparten Sergio, ¿no es cierto?, y todos los académicos, funcionarios, Rodrigo también, no sé si Rocío. Pero todos estamos en esa misma línea. Y yo creo que entre todos juntos, con tantas fuerzas, con lo que es este club, podemos llegar arriba. Y una última cosa, yo no quiero que el estadio sea puesto como una excusa para tapar problemas. Pero naturalmente que yo anhelo muchísimo que la U tenga su estadio propio, ojalá a la brevedad. Y tengo fundada esperanza que también ocurra, pero no con un volador de luces, algo concreto, bien hecho y como corresponde, porque la hinchada, esa que da con 45.000 personas en el Estadio Nacional, se merece un recinto en el cual podamos tener los títulos y la Copa Libertadores, ojalá. Gracias, Sergio. Gracias, profesor. Claro, y que no sean cosas que se dicen para ilusionar a la hinchada sin fundamento, ¿no? O sea, que sea un proyecto efectivamente
serio y viable. Bueno, hemos conversado en este programa organizado conjuntamente por el Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile. Agradecer al equipo del Senado, como siempre, que sin ellos este programa no sería posible, misma cosa que al equipo de la radio, a nuestros invitados e invitadas el día de hoy. Que estén muy bien, sigan en la compañía de la radio y nos encontramos en un próximo foro conjunto del Senado y de esta emisora. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Universidad de Chile y Azul Azul, tensiones y desafíos.